Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Aquí el doctor Alejandro Navarrete desde Atlanta, Georgia, un poquito lejos, distante desde Latinoamérica, pero muy cerca de ustedes siempre emocionalmente. Y bueno, para las personas hispanohablantes que nos escuchan, bienvenidos a nuestro café terapéutico, como todos los jueves, por la mañana. El día de hoy vamos a hablar sobre divorcios, sobre separaciones, sobre parejas que no cumplen ese sueño de mantenerse juntos para toda la vida y terminan divorciándose y después optan por abrir o establecer una nueva pareja y una nueva familia. ¿Qué pasa en ese proceso, verdad? ¿Cuáles son las dificultades que podemos enfrentar? Eh, pues no es lo mismo comenzar 0-0 que comenzar 3-2, y eso es algo que yo le digo siempre a las parejas que están formando, diríamos, una segunda relación o tercera relación de pareja con nuevas parejas, nuevos hijos, los hijos de él, los hijos de ella, cómo altera de alguna manera o cómo facilita o cómo contribuye a que la relación nueva sea un elemento más de éxito, ¿verdad? O más de retos o dificultades, definitivamente, ¿no? Porque ustedes saben, una de las cosas que ocurren en las relaciones de pareja es que, bueno, dependiendo un poco de cada lugar, de cada país, pues el 50% aproximadamente de todos los matrimonios no cumplen este sueño hasta que la muerte nos separe y se terminan divorciando en el proceso. Hay algunas personas que se divorcian muy pronto, a los meses de estar juntos otra vez, y algunos toman años, quizás tomar una decisión de divorciarse, de estar solos un tiempo y después relacionarse con otra persona, enamorarse otra vez y establecer otra vez el reto de tener una familia, ¿no? Pero como siempre, Ítalo Macha está con nosotros, pues en este conversatorio, en este podcast. ¿Cómo estás, Ítalo? Bienvenido. Hola, hola, muy bien, felizmente, gracias a Dios. Hoy día por aquí, por Perú, estamos en feriado, celebrando a las fuerzas, Fuerza Aérea del Perú, así que honor y gloria a toda la Fuerza Aérea del Perú por acá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, hombre. Ítalo, estaba haciendo una presentación inicial, una introducción al tema de hoy. ¿Qué pasa cuando nos divorciamos y decidimos establecer una nueva relación de pareja? Definitivamente nadie se casa para divorciarse, ¿verdad? Porque al No, inicio de no. una relación, pues todo funciona perfecto. Me caso con el hombre de mi vida o la mujer de mi vida y juramos muchas veces estar juntos hasta que la muerte nos separe o amor eterno, pero ese sueño no siempre es una realidad digamos, para la mitad de todas las relaciones de pareja que terminan en divorcio. Algo pasa en ese proceso que de alguna forma no se cumple ese sueño y después quizás me doy cuenta que no me casé con la persona correcta, no era el príncipe azul, sino que mi príncipe se convirtió en sapo, o que mi princesa pues se convirtió en bruja de repente en ese lapso, y uno dice, bueno, pues tenemos que tomar la decisión de divorciarnos, separarnos, y después decidimos juntarnos con otra persona. Y curiosamente las estadísticas no ayudan a esa nueva relación de pareja, porque pues los segundos matrimonios o segundas relaciones estables, donde hay un compromiso, funcionan menos que los primeros matrimonios. Y ese es un dato interesante, ¿verdad? Que muchas personas no conocen y no se dan cuenta quizás en el proceso, porque otra vez el amor nos hace conectarnos, estar presentes, pensar de que ahora sí encontramos a la persona perfecta, y quizás en el tiempo comenzamos a sentir otra vez esa desconexión, esos conflictos, esas peleas que aumentan, y comenzamos a pensar, ups, quizás no me casé con otra vez como la persona correcta, ¿verdad? Yo he conversado, bueno, el máximo de matrimonio de una pareja con la que yo he conversado, por lo menos en mi experiencia, era una persona que estaba ya divorciada 7 veces, y se había ya casado con su octava pareja, tenía su octava esposa, y con ella llega a terapia de pareja conmigo. Eso es lo máximo en mi experiencia, ¿verdad? En tu experiencia, Ita, lo cual ha sido ese récord de parejas que han llegado en segundos matrimonios, terceros. ¿Cuál es tu experiencia? No es muy común,
en verdad, o sea, no es muy común, pero habitualmente siempre llega en segundos matrimonios la experiencia que tengo, aviso, o sea, pero lo que sí es un poquito más común es que me han podido llegar parejas al inicio de la relación. O Ujú. sea, por ejemplo, han llegado parejas que tienen un mes de enamorados. O sea, que de frente llegan pues a terapia de pareja y eso me parece genial, pero en ese contexto no. O sea, y eso que estadísticamente el 80% de las personas que se divorcian en los próximos 5 años de haber culminado el divorcio van a volver a casarse. O Sí. sea, que es muy común que una persona que se ha divorciado va a volver a tener pareja o se va a volver a casar. Entonces Sí. ahí lo que sí he tenido en terapia de pareja habitualmente es en segundos matrimonios, ¿no? O sea, Ujú. donde uno de los dos ya ha estado casado y ha tenido Ujú. hijos en el primer matrimonio, hijos con los Ok. cuales convive o hijos en los cuales no convive. O sea, por ejemplo, recuerdo el caso de una señora que su hija mayor vivía con ella y los Ujú. hijos menores eran del matrimonio actual. Otros casos, en el caso de los varones, el hijo no vivía con él, sino que el hijo vivía con la mamá y vivía en provincia. Entonces no tenía mucha relación, solamente era cuando llegaban las vacaciones, pues el hijo estaba ahí un par de meses y convivía con los hermanos, ¿no? O sea, entonces, pero se daba una dinámica diferente, ¿no? Entonces ahí temas relacionados a lo que implica peleas de dinero, de poder, mucho tiene que ver qué tan bien te llevas con la ex, qué tan bien te llevas con la familia de la ex, si todos los temas con la familia de la ex habían sido solucionados o están al menos resueltos o están tranquilos, pero básicamente un poquito mi experiencia ha ido por ese lado. Ok, y me imagino que es mucho más común de repente en Latinoamérica, pero acá en Estados Unidos los divorcios son tan sencillos de ejecutarse, tan rápido. Es más, tú te puedes divorciar sin que esté presente tu ex esposa o tu ex esposo no quiera firmar, por ejemplo, ¿no? O sea, lo interesante es que los jueces de alguna forma pueden divorciarte igual, porque basta con que uno quiera divorciarse. Y ahora, pues esta es un poco la parte dolorosa del tema, porque pues para un matrimonio, para que haya un matrimonio, se requiere la decisión de dos personas, pero para que haya un divorcio basta con la decisión de uno. Quizás yo todavía quiero seguir intentándolo, quizás yo todavía quiero seguir en el matrimonio y quizás el dolor es mucho más grande si en algún momento viene mi esposa y me dice, ¿sabes qué, Alejandro? Ya no quiero estar casada contigo, o descubro una infidelidad, o pues simplemente me dice, ya, no quiero estar más casada contigo, ¿no? Entonces muchas personas permanecen en esta negación inicialmente y saben que los problemas, los conflictos se han dado por mucho tiempo, la separación emocional se ha dado por mucho tiempo, pero aún así nos resistimos de alguna forma a decir de que finalmente vamos a terminar en divorcio, porque pues uno cuando crece culturalmente el divorcio lo ve como algo negativo y no quiere uno terminar en un proceso de divorcio definitivamente, ¿no? Porque es muy doloroso, más cuando hay un tema de hijos. Hay parejas que permanecen juntas porque hay patrimonios que han ido acumulando, hay negocios que tienen juntos y eso dificulta mucho más el proceso también. Y muchas veces utilizan como arma de guerra y ponen en el medio a sus hijos, que es la parte un poco más dolorosa, ¿no? Pero hace un momento, Ítalo, yo mencionaba esta idea de que los partidos de fútbol siempre comienzan 0-0, ¿verdad? Nunca hemos visto un partido de fútbol. Imagínense el mundial entre la final entre España y Argentina, en que el partido comience España 3 y Argentina 2. Eso no se da en un partido de fútbol. Pero cuando nosotros nos volvemos a juntar con alguien o nos volvemos a casar con alguien, muchas veces esa puede ser la realidad. Yo en mi primer matrimonio tuve 3 hijos y ahora me junto con mi nueva esposa que tiene 2 hijos y total sumamos 5 hijos. Si somos una pareja relativamente joven, quizás voy a decidir tener hijos también en mi nuevo matrimonio. Entonces ella tiene 2, yo tengo 3 y quizás tenemos un par de hijos más en mi segundo matrimonio y entonces estamos ya sumando 7 niños, de alguna manera de los cuales con los
cuales tenemos que hacernos cargo, criarlos, educarlos, etcétera, etcétera, todo lo que implica las obligaciones de ser padre, ¿verdad? Porque muchas veces escuchas tú historias de, bueno, pero es que ellos no son mis hijos. De alguna manera, cuando uno entra en una relación con una persona que tiene hijos, de alguna manera tú asumes, pues, desarrollar un vínculo con esos niños. Es cierto que no son tus hijos biológicos, pero con el tiempo en muchas relaciones saludables o matrimonios saludables, en segundos matrimonios o terceros matrimonios, aprenden a querer a los niños como si fueran de ellos mismos, ¿verdad? Y dependiendo un poco la edad en la que comenzaste esta nueva relación, quizás mis hijos, los 3 niños que yo tengo, quizás uno tiene 2, el otro tiene 4 y el otro tiene 6. Están todavía pequeñitos. Me vuelvo a casar, entonces mi nueva esposa comienza a compartir con estos niños que están muy pequeñitos, de alguna manera. Entonces, en el tiempo, cuando pues ellos sean adultos, estos niños de alguna manera han crecido con esta figura de tener como 2 mamás o como tener 2 papás. Si es que la mamá decidió casarse y juntarse con alguien más y el papá logró o decidió hacer exactamente lo mismo, ¿no? Pero no es una relación que comienza 0-0. Llegamos con aprendizajes, a veces con heridas, quizás con miedos a un segundo matrimonio, con otro tipo de responsabilidades, porque yo a estos 3 niños que quizás vivan con la mamá, yo tengo que pasarles una pensión alimenticia que se llama, ¿verdad? O en inglés le llaman child support, que es el mantenimiento de los niños, que eso implica también una cuestión financiera, ¿verdad? Yo no puedo pretender pasarles $200 mensuales a mis 3 hijos de mi primer matrimonio, porque evidentemente con esa cantidad de dinero poder vivir. Al mismo tiempo, yo sigo ganando, qué sé yo, $2,000 mensuales, pero entonces estoy en la posibilidad de establecer un nuevo matrimonio, nueva familia, nuevos hijos que vienen un poquito como en combo, yo les llamo a veces, irónicamente, en los que también hay que asumir una responsabilidad. Entonces, hay ciertas responsabilidades que tenemos que tener presentes definitivamente. Hay ciertas expectativas y patrones desarrollados en la relación también. Pues como tú decías, no solamente está mi ex, sino está la familia de mi ex, están los abuelos de mi hijo o de mis hijos. Está la abuela, están los tíos, que de alguna manera toda la vida van con sus tíos. De alguna forma. Permíteme, Sí. permíteme interrumpirte porque hay algo adicional todavía. O sea que justo cuando yo trabajé, esto no lo trabajé en pareja, pero sí lo trabajé con un señor que vino a consulta y que cuando le hice la historia de vida, una de las cosas que me comentaba es que él había convivido con varias mujeres, ¿no? O sea, una por una, por si acaso, ¿ah? Una por una. Había convivido con varias mujeres, pero una por una. Entonces, en una de esas convivencias, esta mujer tenía pues un par de hijas y él también tenía un par de hijas. Entonces, él tenía un par de hijas de diferentes mujeres. Y con la señora con la que estaba conviviendo también tenía hijas y al final esa relación se deterioró y terminó porque las hijas de la señora no se llevaban bien con sus hijas. O sea, no solamente implica el tema con la familia del nuevo compromiso, sino también qué tan buena sintonía mis hijos y tus hijos van a poder tener Claro. y cómo se manejan los límites en la pareja. O sea, el panorama se vuelve un poco más complejo y a veces uno trata pues de no abordarlo, ¿no? Esperando que las cosas se calmen por sí solas y que las cosas van a fluir y van a funcionar y uno está con una idea o está con una mentalidad de que todo va en su momento a estar tranquilo y no necesariamente es así. Claro, porque por ejemplo, en esa línea que tú mencionas, Ítalo, por ejemplo, yo tengo mis 3 hijos otra vez, pues que viven con la mamá, pero quizás pasan los fines de semana conmigo, por ejemplo. Entonces tengo mi Correcto. nueva esposa que tiene 2 hijos. Quizás es el cumpleaños de mi nueva suegra, ¿verdad? Entonces, ese fin de semana que yo tengo mis 3 hijos, voy a la casa de mi nueva suegra con mi segunda esposa, los 2 hijos de su hija, o sea, de mi nueva esposa, son nietos de ella, ¿verdad? De mi nueva suegra. Ella es la abuela de estos 2 niños. No es abuela de los 3 hijos míos. Entonces, a veces
en esa cotidianidad de, por ejemplo, le sirven la comida Claro. primero a los nietos porque tiene un vínculo de amor, de conexión con sus nietos, y quizás a mis hijos yo me doy cuenta que no les sirvieron la comida, que no los atendieron, que los sentaron en otro sitio en una mesa diferente. Entonces comienzan a haber ciertos roces, ciertos problemas, porque mi nueva suegra, pues que quizás no estaba de acuerdo que su hija se casara conmigo, que tenía 3 hijos, porque ¿cómo te vas a meter con un hombre que tiene 3 hijos? ¿Verdad? Esto, comienzan a haber esos conflictos. Y también, evidentemente, mis hijos van a tener que formar una relación con estos nuevos suegros míos, que la expectativa es que los traten como nietos, sin ser sus nietos, por lo menos que los traten como nietos de alguna forma, ¿verdad? Los nuevos cuñados, que son los nuevos tíos, de alguna forma también espero que los trate con cariño y con respeto a mis hijos y no solamente les presten atención a los 2 sobrinos de ellos, sino que también traten bien a los hijos míos. Entonces, muchas veces se pueden dar conflictos no solamente a nivel de la relación de pareja en sí, sino se pueden dar conflictos con la pareja, con la familia externa, de alguna Totalmente. forma. Entonces, esas cosas son cosas que las parejas tienen que conversar, tienen que dialogar sobre lo que se espera, sobre estas dificultades que se puedan presentar, cómo las puedan manejar, porque hay cosas que pueden tener ellos bajo control, Y pero quizás... cómo compartir la autoridad también. Porque Exacto, ¿qué claro, pasa? O sea, ¿qué pasa si yo como la nueva pareja, pero estoy viviendo con los hijos de mi pareja? O sea, tengo que uh-huh. tener algún tipo de autoridad frente a ellos. O sea, no es que Sí, pueda estar yo sin ningún tipo de autoridad y que yo estar pintado, como se dice, ¿no? O sea, y es sí, ahí donde se necesita el respaldo de la pareja. sí, sí, sí. Una de las cosas que he visto también en estos procesos de separación es que cuando, por ejemplo, ya se ha dado el divorcio y cada uno comienza a hacer su vida individualmente, por ejemplo, aparece algo de que ella se entera de que su ex esposo ya tiene una novia con la cual está saliendo y ella hace comentarios de, bueno, yo no quiero que mis hijos estén al lado de esa mujer, yo no quiero que mis hijos compartan al lado de tu nueva novia. Es algo que se suele presentar también, de alguna manera, y a veces hay personas que preguntan si incluso en la corte se puede negar la visita de papá mientras esté con la novia. Y eso es muy difícil porque, diríamos, legalmente no creo que haya una posibilidad, porque evidentemente el papá va a tener la novia y después quizás se vaya a casar con ella, y de repente la mamá va a tener un nuevo novio y quizás se va a casar con él. La ventaja de que ahora sean 4 personas que están a cargo de estos niños, pues para mí tiene muchas ventajas. Primero son 4 adultos que van a estar pendientes de estos niños, ¿verdad? Porque otra vez, yo espero que mi nueva esposa pues le tenga un cariño y un trato pues especial a mis hijos. Puedo entender de que no son sus hijos biológicos, pero quizás con la relación, como lo mencionaba hace un momento, ese cariño, ese amor puedan aumentar en el tiempo, definitivamente, y quizás los llegue a querer como sus propios hijos, de alguna forma, y quizás mis hijos lleguen a querer a mi segunda esposa como una segunda mamá. Ellos van a saber que quizás no es la mamá biológica, pero la van a aprender a querer como una mamá. Y eso se da en estos patrones saludables de alguna forma. Pero en algún momento pueden haber quiebres en el que, por ejemplo, si tú eres una persona que no está dispuesta a tener esa tolerancia, por ejemplo, de que cuando los 3 hijos míos están con la mamá y, por ejemplo, uno se enfermó a las 2 de la mañana y mi ex me llame por teléfono porque tuvo que llevar al hospital a mi hijo, pues va a tener que comunicarme. Y quizás mi nueva esposa, si es pues un poquito celosa o qué sé yo, podría decir, pero ¿por qué te llama tu ex a las 2 o 3 de la mañana? Ahora, he visto muchas situaciones también en este proceso muy interesantes. Hay situación, la vez pasada trabajé con una pareja que la ex lo llamaba permanentemente a él a diferentes horas de la noche para inventar siempre una historia de que los hijos estaban mal, que los hijos necesitaban ayuda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y esto le pedía que él se quedara a dormir en la casa.
Yo creo que eso tiene que ver muchas veces con los límites que tú estabas mencionando hace un momento, que me parece una genial idea. A la hora que uno se divorcia, uno tiene que establecer un límite claro de que esto, yo Alejandro, padre divorciado, ex esposo, voy a tener mi propio territorio, en el cual mi ex no tiene ningún derecho de participar, no tiene ningún derecho de opinar y no tiene ningún derecho de invadir. Ella no puede tener llave de mi casa, no se puede aparecer en mi casa en cualquier momento, menos hacerla entrar a mi casa, ¿verdad? Porque de esos límites estamos hablando. Menos pasar Navidad juntos o menos irnos a comer juntos como familia. O sea, porque mi nueva esposa, yo creo que no toleraría de alguna manera de que yo me esté reuniendo permanentemente con mi ex. Ahora, podemos hablar sobre Ahora, temas. pero, o sea, no solamente la nueva esposa, o sea, los hijos también se podrían ilusionar de un posible regreso de papá y mamá y pueden estar con una expectativa que no es realista y que Exacto. finalmente genere dolor. O sea, entonces, cuando una relación se termina y toca con dolor asumirlo y pasar ese proceso de duelo, porque finalmente es un duelo, pero Claro, toca transitar en ese duelo, o sea, no porque hay mucha gente que también habla acerca de, no, hay que ser maduro para pasar la Navidad, hay que ser maduro para, ahora que vienen los feriados acá en Perú, pasar sí, los feriados y irnos todos de campamento, pero ahí en verdad, o sea, lo mejor es tener los límites claros, más aún sí, si te acabas de separar, o sea, sí, entonces esa sí. parte es sumamente importante y vital. Claro, hay un mito que es como que nosotros podemos seguir siendo amigos, ¿verdad? Yo Sí. quizás no llamaría a mi ex para contarle un problema personal que sí lo podría hacer con algún amigo, ¿verdad? Yo no creo que podamos ser amigos, o sea, Claro. yo creo que podemos tener una relación como buenos socios, que tenemos algo en común, ¿verdad? Que son nuestros hijos. Ella como mamá quiere a sus hijos, evidentemente, yo como papá quiero a mis hijos. Lo que se ha roto es el vínculo de pareja. Por lo tanto, temas de pareja no se deben incluir en la conversación. Que tú me hiciste esto, que tú te portaste así. Eso es algo que no se tiene que permitir en una conversación. Pero ahora somos buenos socios que tenemos un punto en común, un interés en común y quizás el mejor interés del mundo, que es que nuestros hijos sean felices, sean responsables, estudien, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esos objetivos en común, cada uno de repente con su propio estilo de disciplina, cada uno con sus propios horarios, ¿verdad? Que yo no puedo ir y criticar, que comió, que comiste, pues tu papá te lleva a McDonald's permanentemente, no sabe que eso te genera colesterol o te va a generar diabetes. O sea, yo no puedo entrar en un campo en el que otra vez, lo que decía hace un momento, marcar territorios en que los horarios, los estilos, la disciplina, la comida, las actividades que se desean hacer están en el territorio del papá. Y es Porque, parte del estilo de vida, es el estilo de vida de la pareja. O sea, claro, puede ser que mi estilo de vida sea hacer deporte y quiera levantar a mis hijos a las 5 de la mañana, que ya, a ver, vamos a correr o vamos a meternos al mar. A esa hora, en verdad. Y es el mar de acá, no el mar que tienes tú allá por Atlanta. O sea, es el mar de acá que es helado. Entonces, sí, la mamá o el otro puede pensar, oye, estás torturándolos. O sea, y sí, es parte del estilo de vida que cada uno tiene. O el tema de las pantallas, ¿no? O sí, sea, estar en la casa del papá o en la casa de la mamá implica estar pegados al televisor. Bueno, o sea, podemos sí. tener ciertos lineamientos, o sea, que va a implicar en qué parte los dos estamos de acuerdo con el cuidado y crianza de los chicos a pesar de estar separados. Pero hay otras cosas donde uno va a tener que aprender forzosamente a ser flexible. Sí, sí. Si eres una persona controladora, pues vas a tener muchas dificultades, ¿verdad? Que vas a querer controlar todo lo que hacen tus hijos en la casa del papá. Y eso es algo que definitivamente no va a poder ser, ¿verdad? Vas a tener que relajarte, tranquilizarte, disfruta el tiempo que tengas con tus hijos y con tus propias reglas, tu propia disciplina y respeta lo que haga el papá, básicamente, porque esa es la idea. O sea, no podemos influenciar, no podemos dejar tareas para que las haga con el papá, ¿no? O sea, igual para el lado del papá hacia la mamá. O sea, yo creo que la comunicación, porque hay relaciones de divorcios en que los dos tienen una relación de buenos socios, pueden conversar sobre los niños, sobre lo que necesitan, etcétera, etcétera, pero hay exparejas
que han terminado después de una guerra nuclear en que han quedado tan devastados que ni siquiera pueden conversar. Yo en esos casos siempre recomiendo, por ejemplo, que la comunicación sea mínima y que sea por correo electrónico, porque muchas veces el texto te da la posibilidad de una réplica inmediata. Por ejemplo, si le digo, bueno, es que los niños tienen cita con el dentista el miércoles a las 7 de la noche, ¿verdad? Entonces, y ella puede decir, ¿y por qué lo tengo que llevar tú? Porque si quieres que lo lleve yo, de repente significa que yo tengo que pagar. Entonces, puede generar una réplica, porque si hay temas que no están resueltos. Muchas veces el correo electrónico, por ejemplo, si los niños han estado conmigo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Y tomaron su medicina o hicieron tal ejercicio o tuvieron tales tareas, yo puedo comunicar por correo electrónico algo tan sencillo como, por ejemplo, hola Lucía, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que bueno, los muchachos pasaron un buen momento, pero tomaron sus medicinas y por favor queda pendiente los antibióticos que tienen que tomar hasta el día miércoles y generalmente los tienen que tomar por la noche. ¿Ok? Esas fueron las indicaciones del médico. Listo. No tengo que comunicar nada más, no tengo que decir absolutamente nada más, sino simplemente le dejo saber de que mi hijo tiene que tomar los antibióticos hasta el día miércoles por prescripción médica y eso es todo, nada más. Ella tiene opción de preguntar, ¿verdad? Y podemos poner un límite, ¿no? O sea, tenemos hasta 2 días como para poder esperar una respuesta y comunicarnos por correo electrónico, porque eso en divorcios altamente conflictivos favorece muchísimo la comunicación de hechos muy concretos, sin mezclar emociones, sin mezclar temas de pareja. Eso es lo que más se recomienda, la comunicación por correo electrónico, por WhatsApp, por mensaje de texto que son, implica respuestas inmediatas, pues uno esperaría que después de una separación, como los dos queremos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, pues que seamos buenos socios y que podamos trabajar en equipo. Pero esta realidad lamentablemente no se da en todos los divorcios. Hay divorcios que suelen ser muy devastadores, altamente conflictivos, y eso no es posible. El problema de todo esto también es que ponemos a nuestros hijos en el medio. O a veces, por ejemplo, qué sé yo, la mamá le puede decir a los niños, oye, Carlitos, recuérdale a tu papá que no ha mandado la pensión. Él quedó en mandar la pensión los primeros 3 días del mes. Estamos 5 y todavía no mandó la pensión. Imagínate, tenemos que nosotros pagar la renta, tenemos que pagar el colegio y ese hombre todavía no nos manda el dinero, qué cosa se ha creído. Y claro, desata toda su furia con los hijos, porque los usamos lamentablemente en algunos momentos como bomba de tiempo. Entonces, esto es importante porque lo otro también es el tema de por qué se dio la separación, ¿no? Muchas personas otra vez, cuando uno a veces se ha querido quedar en la relación, entran en un proceso de negación y piensan que todavía podemos ir a comer juntos, hacer cosas juntos, como tú lo decías, irnos de campamento ahora que están de días libres, de feriados, o irnos a comer juntos a un restaurante, o irnos, no sé, o irnos a la playa, o cualquier cosa, ¿verdad? Y yo creo que otra vez, los límites tienen que ser claros, los territorios tienen que ser claros, no se pueden mezclar, que es lo que se recomienda por lo menos al inicio. Quizás cuando yo tenga ya mi segundo matrimonio y los niños crezcan, evidentemente van a haber actividades en las que nuestros hijos son actividades importantes para nuestros hijos. Por ejemplo, una graduación del año escolar o un campeonato de fútbol que ganaron o una actividad en la iglesia, una primera comunión, no sé, cosas así. Entonces, los papás tienen que estar presentes, pero no significa que tengan que ir juntos, ¿verdad? Papá puede estar por un lado con su nueva esposa, mamá puede estar por otro lado con su nuevo esposo y tratarnos de una manera de caballeros, básicamente. Hola Claro, Susana, ¿cómo cordial. estás? Y saludar al esposo. Hola Marco, ¿cómo estás? Y ya está. No tenemos que ser amigos, no tenemos que irnos a comer juntos ni nada de eso. Ahora, conforme pasa el tiempo y quizás, por ejemplo, hay una fiesta, un quinceañero, qué sé yo, quizás también el papá puede ir con su nueva esposa, ¿verdad? A la fiesta, pasar un rato y después retirarse, ¿verdad? No es que tengamos necesariamente que socializar, bailar, tomar juntos, etcétera, etcétera.
Yo sé que hay exparejas que lo suelen hacer y les suele ir muy bien, pero sobre todo en la etapa inicial en la que estas situaciones pueden ser confusas, es muy importante establecer límites de territorio, de tiempo, de espacios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante hablar de todo esto. Entonces, porque un divorcio necesariamente eh, es un caso que se cierra legalmente, no necesariamente en algunas personas es que el caso emocional se cierra. Muchas veces un proceso de divorcio, los expertos dicen que puede tomar un promedio de año, año y medio, hasta 2 años máximo. Pero muchas veces nos quedamos estancados, estar pendientes de las redes sociales, qué hace él, con quién sale él, y ella si estuvo en Claro, tal fiesta, si se fue de viaje, y estoy pendiente permanentemente de qué hace él y me da rabia, y por qué él se tiene que ir de viaje y a mí nunca me llevó de viaje y ahora se va con la nueva novia. Entonces, esto significa que nos quedamos estancados en las primeras fases del divorcio, sobre todo en la negación, porque me da también esta rabia, esta cólera, este coraje de que él puede hacer cosas con otra mujer que no las hacía conmigo. Entonces, hay que cerrar ese capítulo y porque recuerda que una de las cosas importantes es lo opuesto del amor es la indiferencia. Si tú estás pendiente de tu ex, significa que todavía no te has movido en un proceso de aceptación. Y yo creo que totalmente. moverse en un proceso de aceptación no solamente es un tema que mental, que es importante, pero que el tiempo ayuda mucho. Y yo creo ahorita lo que en los segundos matrimonios a veces la gente se precipita en entrar en una segunda relación por diferentes motivos, porque de repente tenemos miedos a la soledad, porque de repente tenemos necesidades económicas que otro puede venir y ayudar, por diferentes temas, básicamente, ¿no? Pero mucha gente no vive el duelo correctamente y se atreve a iniciar una segunda relación cuando quizás haya muchas heridas abiertas. Totalmente, totalmente. Y sobre todo que a veces hay una experiencia de no tener un diálogo cordial. Entonces, por Claro, ejemplo, acá hay una pregunta de Mónica que nos hace que es que también es importante ponerse de acuerdo en los estilos de crianza. Entonces, aquí, esta parte es un tema como a conversarlo profundamente porque cuando hablamos acerca de estilos de crianza, muchas veces los estilos de crianza diferentes han generado un impacto en la relación de pareja y han podido llevar a que el estilo de crianza diferente haya impactado tanto que haya terminado generando la ruptura. A claro. veces las parejas no se separan por un tema de infidelidad o ellos, sino a veces es por un tema de donde yo creo que es importante tener mano dura, que es Exacto. importante ser firme con los chicos. Y la Ujú. otra persona es más flexible. Entonces Sí. ahí, cuando la pareja no se pudo poner de acuerdo estando casados, ¿se podrán poner de acuerdo estando separados? ¿Tú que has podido ver todo esto, qué es lo que crees? Yo creo que es muy complicado. Por ejemplo, hay, el tema es muy amplio, ¿no? Pero supongamos que el papá está de acuerdo con que los niños vean televisión hasta las 11 de la noche, ¿verdad? No es un problema. Entonces la mamá dice, no, hasta las 11 de la noche no, porque después no van a lograr dormir y sus 8 horas, porque al día siguiente tiene que ir al colegio temprano. Entonces para ella significa ver televisión hasta las 9 de la noche, básicamente. Entonces, por ejemplo, esa es una diferencia en un estilo de crianza. Igual el tipo de comida que cada uno pueda consumir, ¿verdad? Algunos ponen puras papitas fritas y ella quiere comer más sano y quiere comer más Claro, ensaladas. papas fritas, pizza, hamburguesa, ya, listo, ya les di de comer, están comidos, están, ya, Entonces, cumplí. claro, los hijos pueden regresar a la casa de la mamá y la mamá puede comenzar a preguntar, ¿y qué comieron? Ah, pues nos fuimos a McDonald's. ¿Qué? ¿Los 3 días se fueron a McDonald's? El No, viernes, el sábado y el hoy- domingo. el primer día fuimos a McDonald's, el segundo al KFC y el tercero fuimos al Burger King, o sea, es... Entonces dice, no puede ser, o sea, si pues tú estás con sobrepeso y ese hombre no le interesa cuidarte, pues puede convertirse en una bomba de tiempo, ¿verdad? Entonces, claro, ella quizás razonablemente puede llamarle y puede decirle, oye, Ítalo, pues tú sabes que el niño está con sobrepeso, quizás podrías ayudar un poquito. Entonces, claro, en una
relación, pues, buena, madura, podría decir, oye, sí, pues tienes razón, perdón, sí, sí, sí. O sea, vamos a ir a McDonald's porque tú sabes que yo no cocino, pero bueno, vamos a pedir algo más sano, de ensalada, claro. y qué sé yo, ¿no? Entonces, de repente Pero sí, de repente el ahora, consejo es bueno. ahora, Eh, al día de hoy, gracias a Dios, ya comienzan a salir opciones más saludables. O sea, yo que he empezado dieta hace poco, ahora felizmente ya puedo ver en los menús que hay diferentes opciones, ¿no? O sea, claro, claro, por eso te digo, o pero sea, el tema es la intencionalidad, o sea, el interés que yo puedo tener de querer cuidar esa área. O sea, entonces, él le puede decir, oye, ¿sabes qué? No te metas en mi vida cuando estoy con los niños. Yo hago lo que quiero cuando estoy con los niños. Y claro, pues otra vez, si tu ex suele tener ese tipo de respuestas, que tú le hagas un consejo, le des un consejo, no va a ser bien recibido necesariamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablo yo de límites y territorios y espacios, ¿verdad? De aquí para acá, los tiempos, la disciplina, los horarios, lo que papá quiera hacer. De aquí para allá, yo respeto lo que mamá hace con sus hijos, espero que haga lo mejor, pues no necesariamente son actos de negligencia o actos de abuso, porque claro, pueden haber situaciones sí en las que hay situaciones de abuso, ¿no? Por ejemplo, una vez una de mis terapeutas acá en el Instituto de Consejería de Atlanta me dijo pues que el niño veía cuando el papá tenía sexo con la novia. Esa es una situación de abuso y esas cosas sí se tienen que reportar a las claro, autoridades, ¿verdad? Pero hay situaciones que no entran en una situación de abuso, como por ejemplo, que, ok, se lo lleva a McDonald's de vez en cuando o al Burger King de vez en cuando. Esas no son situaciones de abuso, esas son simplemente creencias. Igual si tú haces que tu hijo pues duerma hasta las 12 de la noche, los niños van a adaptarse a los horarios de cada uno de los padres. O sea, si mi papá quiere que yo vea televisión o me permite ver televisión hasta las 11 de la noche, evidentemente los niños van a querer ver toda la madrugada televisión. Pero cuando estén en la casa de la mamá, ellos van a saber regularse, autorregularse, porque saben que la mamá los va a hacer dormir a las 9 de la noche. El que haya una incompatibilidad, esto no va a ser un problema, definitivamente. Por eso es que hay una línea en la que tenemos que estar muy conscientes de que son líneas de estilos de crianza versus a lo que podrían ser actos de negligencia o actos de abuso infantil. Entonces, generalmente eso es algo que tenemos que definir para que no haya esa, diríamos, ese tratar de intervenir, claro. menos hablar mal del otro padre delante de tus hijos, ¿no? O de la Como por familia decir, del otro claro, padre. te lleva al McDonald's porque a tu padre no le interesa tu vida. Para él, si tú te engordas o te mueres de diabetes, él siempre ha Claro, sido así y de repente igual lo hace con sus otras mujeres porque tú sabes que él lo dejó por otra mujer. O sea, y comenzamos a bombardear a nuestros niños de toda la rabia, de todo eso venenoso que de alguna manera lo que hace es lastimar a nuestros niños, ¿no? A veces he visto casos de divorcios en que, por ejemplo, la mamá que a veces suele tener a los niños no le permite al papá ver a los niños. mm, Son situaciones muy tristes porque, pues, los papás y los mamás que quieren participar, los que quieren participar, porque también entiendo de que pueden haber mamás que se desaparecieron. Trabajé con un papá que me llevó una vez a 3 niñas y me dijo, doctor, mire, pues amanecí, había una nota, me enseñó la nota que había dejado la mamá de las niñas. Ella le dijo, mira, esposo mío, lo siento mucho, me estoy yendo de la casa, me enamoré de otra persona, perdóname, cuida a mis hijas. Y eso pasó hace como 4 meses y el hombre no sabía qué hacer. No encontraba a la mujer, a pesar que la llamaba, no sabía qué decirle a sus niñas. Entonces ella se desapareció simplemente y él lo único que tenía es esta nota. ¿Qué le digo a mis niñas? De alguna manera, la mamá no quiere participar en la vida de ellas. Ok, sí, basta con que uno de los dos padres, o papá o mamá, establezca una relación emocionalmente de conexión, emocionalmente presente, para que tus hijos estén bien. Es ideal que los dos estén presentes, pero no siempre los dos van a estar presentes.
No siempre los dos van a querer estar presentes. Lamentablemente, a veces uno se desconecta de la vida de los niños y se desaparece de la vida de los niños. Pero lo que tienes que preguntarte es, ¿qué hago yo para que mis hijos estén bien? El primer paso es, ¿qué hago yo para yo estar bien? Porque si yo enveneno a mis hijos con que tu padre fue un desgraciado, tu padre nos dejó, tu padre... O sea, si yo hago eso, a los que estoy lastimando son a mis hijos. Entonces, yo tengo que sanar primero estas heridas, porque si yo tengo una vida saludable, voy a transmitir lo mejor para mis hijos. Y saben mis hijos de que está bien, o sea, tú le puedes decir la verdad. Mira, hija, no sé qué pasó con la mamá. La mamá se fue de la casa, no sé qué habrá pasado con ella, esperemos que esté bien. Y al igual que ustedes, yo también me quedo preocupado, pero pues ella decidió hacer algunas cosas, no entiendo por qué. No tengo que agregar adjetivos como que ella siempre fue una mala mujer, ella nunca Claro. nos cuidó, o sea, es decir solamente la verdad, que muchas veces es dolorosa, honesta, pero hay que. Entonces, pero acá estoy yo, no se preocupen, vamos a hacer las cosas juntos. Entonces, los niños cuando ven que hay un adulto responsable que los quiere, que los protege, que está presente en su vida, eso es algo suficiente para que los niños mantengan la calma y mantengan la estabilidad que necesitan. Basta con la presencia de un solo adulto saludable, que a veces no es ni papá ni mamá, a veces es la abuela, a veces es una tía. O sea, basta con que haya una persona saludable en la vida como para que los niños puedan tener la estabilidad que necesitan. Se espera y ojalá sea que ambos sean los padres responsables. Pero a veces las personas que se convierten en padres no terminan siendo tan responsables, lamentablemente. Eso es lo que ocurre. Entonces, son temas muy, muy complejos, pero que de alguna manera ocurren en la vida real. Y son cosas que nosotros escuchamos. Yo cuando hacía terapia de parejas, de familia hace años, escuchaba todas estas historias, ¿no? Claro. Entonces, son cosas que se presentan lamentablemente, ¿no? Sí, lamentablemente son cosas que se presentan de una forma más frecuente, que eso es la parte más dura, pero que bueno, es con lo Sí. que los terapeutas tenemos que enfrentar y eso implica pues, tener protocolos, ¿no? Sí, Mónica también enfatiza, dice checar los días de convivencia, ejemplo, la mamá toda la semana y con la responsabilidad de escuelas, tareas. Sí, una de las cosas, Mónica, que se habla, que por lo menos tiene que quedar establecido en un divorcio, básicamente son tres cosas. Acá lo hacemos en Estados Unidos así, ¿ok? Tú cuando te vas a divorciar, los jueces de familia lo que ven es lo siguiente. Número uno, todo lo que es repartición de bienes. ¿Ok? Legalmente, acá en Estados Unidos, todo lo que se hizo dentro del matrimonio, ¿ok? Es repartido mitad a mitad, básicamente. Como la casa, no pueden vivir los dos en la misma casa, aunque conozco familias en el divorcio y siguen viviendo en la misma casa, cosa que quizás pueda ser un error. Quizás se tenga que vender, se tenga que evaluar o tasar la casa y decir, bueno, la casa cuesta $100,000, ¿verdad? Entonces, supuestamente tiene que ir 50,000, 50,000, básicamente. Igual los carros, igual todo lo de la casa. Hay algunos que dicen, mira, no, quédate tú con los muebles porque ahí viven mis niños, con los televisores, no te importa, no me importa, yo me voy, ¿verdad? Pero también se tienen que repartir las deudas. Entonces hay deudas de tarjeta de crédito que los jueces dicen, bueno, ¿quién las va a pagar? ¿Cómo las van a pagar? ¿Cuál es el plan de pago? Porque la deuda es también mitad-mitad, ¿ok? Entonces, repartición de bienes y de deudas es una cosa. Lo otro es custodia y visita. En custodia y visita, lo que tienen que determinar los padres es con quiénes van a vivir los niños, con quiénes van a pasar la mayor parte del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces se queda viviendo con la mamá, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacer un plan de visitas, porque estamos hablando de custodias y visitas. ¿Cuál va a ser el régimen de visitas de los papás? Los papás van a poder, o sea, el papá, mejor dicho, va a poder ver a sus hijos entre la semana. Podrían determinar, por ejemplo, que el papá 2 días pase por la mañana para llevarlos al colegio, o 2 días a la semana puede recogerlos del colegio para pasar la tarde con ellos, hacer tareas juntos, llevárselos a comer y devolverlos en la noche a la casa, por ejemplo. Podrían determinar, qué sé yo, que pasen un fin de semana con papá, un fin de semana con mamá.
¿Qué significa fin de semana? ¿Ok? Porque eso también es algo que tiene que... Y ojo, todo esto es mejor que esté por escrito, ¿no? Este plan de paternidad que le llaman tiene que estar por escrito. Entonces, por ejemplo, pueden decir, ok, es viernes, sábado y domingo. Perfecto, los niños salen a las 3, a las 6 de la tarde pueden estar listos. Hasta el domingo. Horarios. Nunca pongan un horario exacto. Por ejemplo, papá los viernes lo va a recoger a las 6 y el domingo lo va a regresar a las 9. No. ¿Por qué? Porque hay personas altamente controladoras y altamente conflictivas que si el papá no viene a las 6 porque vino a las 7 porque se demoró por el tráfico o por problemas del trabajo, van a haber conflictos, van a haber peleas. Ya ves, tú nunca cumples el acuerdo de que vengas a las 6 y tú vienes a las 7, siempre haces lo que te da la gana. Y bueno, es una bomba de tiempo que puede explotar también ahí. Entonces yo siempre recomiendo plan de paternidad, visitas, papá que vaya entre las 6 y las 9 de la noche, los días de. Y que el domingo regrese a tu casa entre las 8 y las 10 de la noche. Así hay un espacio de flexibilidad, ¿verdad? Y eso ayuda muchísimo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las vacaciones de verano? Que en Latinoamérica generalmente es enero y febrero, generalmente. Acá en Estados Unidos es junio, julio. Entonces, enero y febrero, podrían decir, todo enero pasan con mamá y todo febrero pasan con papá. Lo otro es, mamá se los puede llevar de viaje cuando esté con ella en enero, los puede sacar del país, los puede llevar a otro estado, a otra provincia. Entonces, si este es el acuerdo, pues papá tiene que firmar la autorización para que salgan de la provincia o para que salgan del país. En febrero, que están con el papá, ¿febrero se los puede llevar a otro país de vacaciones o no? Tiene que haber un consentimiento también, porque pues, sacar a un niño del aeropuerto tiene que tener un consentimiento por escrito por parte del otro, de los dos, bueno, del otro padre, evidentemente, que no va. Entonces, eso es algo que tiene que quedar por escrito. Todo eso se tiene que definir bastante bien. Otras parejas, por ejemplo, exparejas dicen, bueno, una semana con papá, toda una semana con mamá. No sé si eso es lo ideal, pero yo he escuchado familias que lo hacen, ¿verdad? Entonces es un poco incómodo porque los niños que tendrían dos casas, toda una semana con papá. Entonces, ¿dónde vives? Bueno, esta semana vivo no sé, en Lima y la otra semana vivo en Miraflores. Esa es una cosa un poquito también confusa, ¿verdad? Entonces, la forma también de recoger a los niños. El papá puede llegar a recoger a los niños, toca la puerta, pero el papá no tiene que pasar, no tiene que sentarse a tomar un cafecito, a ver una película. No, toca la puerta, los espera en la puerta y ya está. Y se los lleva. Igual para regresarlos. O sea, son cosas que de alguna manera se tienen que plantear en este plan de paternidad. Y después, ¿quién tiene que tomar las decisiones médicas? Por ejemplo, ¿es suficiente con que mamá tome una decisión médica si al niño hay que hacerle una operación? ¿Tienen que firmar los dos? ¿O está bien con que la mamá solamente lo haga o que el papá solamente lo haga? Lo tienen que llevar a terapia psicológica. ¿Quién lo lleva? ¿Papá o mamá? ¿El otro padre da el consentimiento? Por ejemplo, esto es interesante porque los terapeutas que trabajan con terapia de familia, si te lleva el papá a los niños y el papá no tiene que tomar decisiones médicas, quizás la mamá va a poder llamarte un día y te va a poder pedir récord de ese niño. ¿El papá va a autorizar de que se le den los récords del niño a la mamá? Hay algunas cosas éticas que pueden pasar a problemas legales, ¿verdad? ¿Quién tiene la custodia y quién tiene que tomar la decisión? Y todo esto tiene que quedar por escrito. Si tú eres terapeuta de familia y ves un niño, los papás están separados o divorciados, ¿quién tiene la potestad de poder tomar decisiones médicas y psicológicas para el tratamiento de los niños? ¿Verdad? Eso es algo que a veces los terapeutas tampoco Y esta, pensamos de alguna forma, ¿verdad? y esta parte también no solamente es a un nivel terapéutico, sino legal, ¿no? O sea, sería Sí, bueno por que eso. uno, si trabaja en este tipo de casos, o sea, porque las leyes cambian de país a país y en tu caso cambian pues de condado a condado, o sea, Exacto. en estados también son diferentes, entonces uno también tiene que estar empapado de cuáles son las leyes, qué es lo que yo puedo hacer ante la ley, qué no puedo hacer y qué toca restricción. O sea, por Sí, ejemplo,
a mí muchas veces me escribe personas que vienen por terapia individual. Entonces, Ajá, la persona que viene por terapia individual de pronto está en una situación irregular, está teniendo una relación con un amante o un amante o algo por el estilo. Y ajá, a veces me puede escribir el hermano de esa persona para confirmar eso. O me puede ujú, escribir la mamá, pero ya estamos hablando de una persona que ya es mayor de edad. O sea, yo no puedo, por confidencialidad, no puedo decir nada de lo que está pasando. claro, claro. Entonces ahí también implica un tema de leyes. O sea, ¿qué es lo que está Sí, ocurriendo? ¿Cuáles son los puntos en los que yo puedo o no puedo? Y también los informes que yo puedo dar. Cuando es un menor, definitivamente los dos tienen que tener la información, pero cuando hay una tenencia exclusiva de uno de los dos, o sea, hay una persona que es la que decide todo. sí, sí. Y eso tiene que estar documentado. Y si la mamá te dice que ella solamente tiene el derecho a eso, tiene que haber un documento de la corte que diga que el papá pues está excluido, no puede participar o perdió sus derechos, sus obligaciones, derechos, todo. Entonces, porque el papá podría llamarte después para saber cómo va el tratamiento de su hijo. Lo otro es todo que tiene que ver con tus políticas de trabajo. Por ejemplo, si tú eres terapeuta de familia, tú puedes decir que necesariamente involucras a toda la familia, Claro, ¿verdad? Y que en algún momento tú vas a citar al papá. Y ese documento tiene que firmarse dando una autorización de que eso está bien, porque esas son tus políticas de trabajo. Y también si quieres, puedes decir, no, yo no puedo trabajar con ustedes porque para mí el concepto es que tengo que trabajar con papá y mamá. Ahora, papá y mamá no tienen que estar juntos necesariamente en la sesión, correcto. pero en mi entrenamiento sistémico yo tengo que trabajar con todos los sistemas, comunicarme con la maestra de mi niño, comunicarme con el papá, con todos los que vive, etcétera, etcétera. Entonces, si tú lo planteas claramente y en tu contrato terapéutico está indicado así y firmado así que hay un consentimiento claro, pues no vas a tener ningún problema, para nada. Entonces, es importante eh, que todo esto esté por escrito. Y lo último, porque habíamos hablado otra vez, repartición de deudas, repartición de deudas y todo lo que se acumulaba en el matrimonio, ese es el punto uno. El punto dos era custodias y visitas. Y el punto tres tiene que ver con la manutención. ¿Qué cantidad se va a pasar de dinero y quién la va a pasar a quién? ¿Verdad? Eso es algo que también tiene que quedar definido. Acá en Estados Unidos se hace en base a lo que cada uno reporta en sus ingresos, en sus impuestos y en base a esto tú pagas un porcentaje fijo todos los meses. Si esta cantidad de dinero que tú ganaste al año, por ejemplo, no sé, ganaste $30,000 al año, el juez va a determinar en base a esos 30,000 que tú pagues la manutención, pero si el otro año ganaste solamente 20,000, tienes que ir a la corte para hacer un reajuste. Claro. O si ganaste 100,000, también tendrías que hacer un reajuste para pagar más, pero a veces los papás no hacen eso, ¿verdad? No van y le dicen al juez, si no, pues por si acaso estoy ganando más dinero, no tengo que pagar más dinero. Pero recuerda que estamos hablando de sus hijos. Eso es lo importante, ¿no? O sea, y sus hijos necesitan una cantidad para vivir porque no pueden vivir gratis, ¿no? Ahora, también Mónica dice, y papá fin de semana donde todo es diversión. Bueno, puede ser. O sea, claro, ahí hay un desbalance un poquito de responsabilidad, porque claro, el papá o la mamá que vive con los niños durante toda la semana y tienen que ir al colegio y tienen que asumir responsabilidades, pues Ordenar el cuarto y todo eso, y con el papá, pues, con el ¿no? papá solamente es ya, ¿y ahora qué hacemos? Vamos al cine, vamos a los juegos, vamos a tal, o sea, Exacto, y ¿no? O sea, no hay estrés, es una relación libre. exacto. Entonces, por esto es que todo eso tiene que ser conversado, ¿verdad? Hay conciliadores, hay mediadores que pueden ayudar, o hay terapeutas de familia que los pueden ayudar en proceso de divorcio. ¿Sí? En el entrenamiento que damos hablamos un módulo de divorcio y ayudamos un poquito a los terapeutas a que tengan un poquito más idea de cómo poder trabajar cuando ya la pareja decide divorciarse y qué es lo que tienen que hacer después en ese proceso de separación, ¿verdad? Entonces, y también dice Mónica, y gracias por participar, Mónica, dice, creo que no es equilibrado. Y es cierto, quizás no pueda ser equilibrado. Eso es algo totalmente cierto, pero en esa conversación también podemos nosotros plantear un cierto equilibrio de alguna forma. Por ejemplo, el papá puede ayudar a hacer tareas o proyectos o asignaciones, como le llamen, por ejemplo, los sábados en la mañana, por ejemplo.
entonces los niños pueden dedicarse a avanzar las tareas para la próxima semana. Pero eso tiene que ser conversado de alguna manera, ¿no? O sea, porque es evidente que pues los dos tienen que involucrarse lo máximo posible, ¿no? A veces yo veo papás que se involucran muchísimo, que van a recoger a los niños para llevarlos a la escuela y así tienen la oportunidad de verlos por las mañanas, aunque sea unos minutos, ¿verdad? Entonces lo llevan al colegio y ya, hijo, listo, hasta mañana, mañana te recojo, y es como la movilidad escolar se convierte en ellos como para verlos, aparte el fin de semana. O sea, hay ciertas cosas que sí, hay personas que son muy abiertas a poder explorar diferentes alternativas, pero pues eso lamentablemente no es cierto en todos los casos, ¿verdad? Y también es cierto que hay papás o mamás que se pueden desaparecer del mapa, como lo mencionaba yo hace un momento de alguna forma, pues, ¿no? Entonces, es importante, diríamos, en este proceso, las personas que se divorcian, también hacerse la pregunta, he aprendido un poco del divorcio de mi matrimonio anterior, qué es lo que puedo llevar o no llevar a mi segundo matrimonio. Porque la idea es pues que no es un buen negocio estar divorciándose a cada rato, ¿verdad? Esto quizás lo que más pueda ayudar es una terapia a que me ayuden a darme cuenta de qué pasó, no necesariamente cuál fue mi culpa, sino quizás cuál fue el rol que yo jugué. De repente jugué un rol de ser demasiado tolerante. Me acuerdo mucho el caso de una señora que ella me dijo, sí, doctor, pero es que yo no tengo que asumir nada porque pues mi esposo me engañó con 7 mujeres diferentes y la séptima vez que yo lo descubrí ya le pedí el divorcio, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y cuánto tiempo pasó en ese lapso de descubrir la primera infidelidad a la infidelidad número 7? Y ella me dijo 11 años. Bueno, entonces quizás el rol que usted jugó fue el de ser demasiado tolerante, demasiado permisiva. ¿Cuántas veces tenemos que tolerar, perdonar, que nos engañen una y otra vez? ¿Verdad? Y eso es lo que tiene que analizar ella para su segunda relación. Quizás el ser demasiado permisivo, demasiado tolerante, no la ayuda a establecer una relación en la que haya respeto, en el que haya reglas claras, en el que si tú me engañas me voy, o una cosa así, ¿verdad? Y no tener que estar perdonando 6 veces y divorciarse cuando descubre él la séptima infidelidad. Y claro, el rol que jugó él fue evidentemente irresponsable, de engañador, de traicionero, porque se fue con otras mujeres, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene que analizar su propio rol, porque si no analizamos eso y no entramos en un proceso de sanación y de darme cuenta qué pasó, quizás el patrón de conducta se va a repetir. Y yo, años que tengo haciendo terapia de pareja, que curiosamente me llaman a veces hombres o mujeres en su siguiente matrimonio y me dice, doctor Alejandro, ¿se acuerda de mí? Sí, yo soy Susana, ¿se acuerda? O yo soy Ricardo, ¿se acuerda, doctor, que usted me vio? Y yo le digo, sí, 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 claro. Entonces, sí, sí, claro, quiero otra vez terapia de pareja. Y claro, cuando llega a la sesión, sí, con otra persona, yo le digo, pero Ricardo, no es que tú estabas con Susana. Y claro, pues, no, me dijo, yo me divorcié de Susana. Quiero que me ayude con mi segunda esposa, ¿no? Entonces, y yo le digo, bueno, pues aparentemente no los ayudé bastante, ¿verdad? Me dijo, no, 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 ¿cómo que no nos ayudó bastante? Usted me ayudó muchísimo a darme cuenta que estaba casado con la persona incorrecta, pensando un poco en los terapeutas que se sienten culpables de que las personas se divorcian, y cuando ya muchas veces llegan a divorciarse. Y me dijo, ahora quiero que usted me ayude a poder trabajar los problemas que tengo en mi segundo matrimonio. Y cuando viene él con su segunda esposa, escucho los mismos rollos, los mismos conflictos entrampados que cuando estaba él con Susana, pero ahora no está con Susana. ¿Por qué? Porque hay patrones que simplemente no cambiamos en el tiempo. Pero bueno, Ítalo, pues Mónica también nos agradece y dice gracias por el tema, importante, necesario, muy actual. Gracias a ti, Mónica, y gracias a todas las personas que nos han acompañado, pues porque ya estamos llegando al final de la hora. No sé, Ítalo, algunas últimas palabras para poder terminar. Pues es importante dejarse acompañar. O sea, es importante que si yo estoy teniendo un proceso de separación o si yo estoy con una nueva pareja, es importante que yo pueda dejarme acompañar en este proceso. A veces el estar solos o el tratar de llevar todas estas cosas solos es lo que termina, pues, matando las cosas. Sí, Entonces, efectivamente. para eso estamos los psicólogos, para eso estamos los terapeutas, mediadores, o sea, pero es importante recibir ayuda, abrirnos a recibir ayuda. Sí, es cierto.
Y bueno, amigos, gracias por escucharnos. Sabemos que el tema es muy amplio. De repente en otro café, otro jueves, podemos seguir hablando sobre esto. Sé que han quedado preguntas en el camino. Les pedimos disculpas por no haber respondido todas. Escríbanos en el chat, compartan este podcast en sus redes, porque creemos que muchas personas quizás puedan beneficiarse. ¿Sí? El proceso del divorcio es algo lamentablemente muy común, doloroso, porque un divorcio duele, ¿verdad? Pero podemos recomponernos, podemos establecer una vida bien para nosotros y sobre todo como padres, los que son padres, seguir siendo padres presentes en la vida de nuestros hijos, porque nuestros hijos merecen siempre lo mejor de nosotros. Les mando un cordial saludo, un cordial abrazo y nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Adiós.